Tenemos contacto telefónico con el licenciado Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, a quien agradezco mucho nos tome esta llamada. Enrique, muy buenas noches. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en saludarte, Enrique de la Madrid. ¿Qué opinión te merece la designación del virtual candidato priista de facto a la presidencia, José Antonio Meade, así de entrada y de rebote? No, me parece muy bien, Pepe. Pues mira, yo lo he manifestado, yo estoy absolutamente satisfecho con esa designación. Yo creo que es una persona, primero, muy capaz, es una persona académicamente sólida, con una preparación muy importante, pero además de eso, y quizá más importante, con una experiencia muy amplia en diferentes sectores, en el sector financiero, en la parte del campo, en el sector energético, en los temas hacendarios y en la diplomacia. Entonces, bueno, pues tienes una experiencia profesional importantísima que ya te da calificaciones pues para ser un gran presidente. Si además a eso le sumas que es una persona honorable, honesta, que yo creo que eso es lo que también la población está buscando y reclamando, pues yo veo que difícilmente hay una persona que reúna ese perfil y yo estoy totalmente de acuerdo, satisfecho y con todo el deseo de apoyarlo para que llegue a ser presidente de la República. Cuando Emilio Gamboa hace un par de meses, digamos que destapó, entre comillas, a los 4 ases y luego, días después, te sumó a ti como un quinto para hacer 4+1, pues ya estabas tú en el juego, en la posibilidad de que tú también apuntabas en ese sentido. Bueno, finalmente las cosas no se dieron en tal sentido. ¿Guardas rencor porque te llevaron al baile y te dejaron sentado? No, porque mira, primero, yo creo que como yo y también siempre lo he explicado, yo en algunos momentos vi que había pues ciertas vulnerabilidades, había la necesidad quizá de que hubiera dentro de mi partido hubiera más juego, hubiera más alternativas, y es así que me dieron la oportunidad también de participar. Pero al final del día de lo que se trata es que salga la persona mejor posicionada para poder ganar una elección. Y me parece que la evaluación fue a favor de una persona que, te digo, entre la experiencia profesional, su integridad personal, sus características, sus redes no solamente dentro del PRI, sino sus redes también con otros partidos políticos, porque ha participado en otros gobiernos de otro perfil. Esas características yo creo que es la que lo pone en una situación que precisamente le permitió pues para ser el precandidato a la presidencia de la República por parte del PRI, pero sobre todo para buscar votos de ciudadanos que no se sienten identificados por el PRI, pero sí se van a sentir identificados por esta persona, por este candidato que es el doctor Meade. Ahora, ¿por qué el exsecretario de Hacienda, Enrique de la Madrid, es un personaje sin militancia, resulta ser la mejor opción para el PRI en este momento? ¿Porque el PRI goza de cabal desprestigio? Mira, yo creo que es una combinación. Primero, no tiene militancia, pero siempre ha tenido cercanía con el PRI. Entonces, eso del lado del PRI, pues sí le da muchos afectos y le da mucha solidaridad. O sea, siempre ha estado cerca del PRI, aunque no tiene la militancia. Pero también ha tenido la capacidad de formar parte de otros gobiernos, concretamente del PAN, como secretario de Energía y como secretario de Hacienda. Y hoy en día, pues así es la vida, Pepe. Los partidos políticos no pasan por su mejor momento y creo que tiene ese perfil ciudadano. Y yo estoy seguro que muchas personas quizá no votarían por el PRI, pero sí están dispuestos a votar por un ciudadano con el cual se identifican. Entonces él tiene las dos fortalezas, empatía del lado del PRI, aunque no milite, pero siempre ha tenido cercanía, y va a tener la capacidad de hablarle a un ciudadano que no vota por un partido, pero va a votar por él. ¿No temes que algunos priistas secretamente le puedan dar la espalda al futuro candidato de facto? Yo creo que serán muy poquitos, Pepe, porque al final del día los partidos políticos, y perdón que lo diga así, pues también buscan el acceso al poder, y entonces el poder también unifica, y el saberse como que estarían apoyando a la persona que va a acabar teniendo eventualmente las mayores posibilidades de ganar, ese es un factor de unidad muy importante. Algunos otros podrán también por identidad o por ideas diferentes optar por otros caminos, y bueno, pues muy en su derecho, pero yo creo que va a ser capaz de aglutinar suficiente número de votos para que sea la alternativa ganadora. ¿Y qué va a pasar contigo? Porque se ha mencionado que suenas como un posible aspirante a la candidatura priista al gobierno de la Ciudad de México. Pues mira, yo como soy muy claro en lo que digo en muchas cosas, tanto cuando deseo algo como cuando no lo deseo, yo creo que en la Ciudad de México yo me inclinaría más por pensar en buscar personas que han estado haciendo política en el Distrito Federal,
quizá cuadros más jóvenes, que conozcan mejor recientemente cómo opera el Distrito Federal, y yo me sumaré a apoyarlos. Pero a mí en lo personal, yo quiero seguir más bien en los temas de nivel nacional, y en lo personal ver, pues, respetando la ley y desde mi posición, ver cómo ayudar a que gane las opciones que yo considero son mejores para el país. Entonces, pues yo alentaré, y quien esté en el DF que lo haga con mucho entusiasmo, pero a mí no es una alternativa que me llame la atención ahora. Enrique, hablando de tu labor en este momento, que seguirá haciéndolo por un buen tiempo, la Secretaría de Turismo, estás regresando de Estados Unidos de un viaje importante en donde estás impulsando una campaña turística que se titula México es un mundo en sí mismo. ¿Cómo te fue en Chicago? Mira, estuve en Chicago efectivamente el día de ayer, y lo que estoy haciendo son platicar con medios de comunicación, estar muy presente en los medios. Ahora estuve la semana pasada en Dallas, en Houston, ayer estuve en Chicago, y estaré la semana que entra en Washington y Nueva York, porque quiero reforzar mucho al mercado norteamericano, no tanto para el cierre del año, que va bien, sino quiero cuidar el arranque del año que viene. Sobre todo también son visitas con los turoperadores para tener la sensibilidad de cómo pinta el año que viene, cómo están las cosas y cómo trabajar con ellos más de la mano, muy estrechamente, porque son finalmente los turoperadores y las líneas aéreas los que nos traen el mayor número de visitantes del exterior. Entonces son reuniones de acercamiento, pero también de fortalecimiento, y me llevo después mucha tarea de regreso de esos viajes para seguir estimulando la llegada de visitantes a nuestro país. A propósito, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer los mexicanos con Cabo San Lucas, que es un rincón paradisíaco para el turismo, sobre todo proveniente de California? Hay mucha derrama económica ahí, sin embargo, el turismo se está espantando por la violencia detonada, y como es ese punto clave de sol y playa, estamos hablando de, bueno, Acapulco ya es volver a repetir lo mismo desde hace 8 años, que Acapulco está de capa caída de manera tremenda. Ayer hablábamos con Alfonso Romo, el que coordina el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, y nos decía, caray, el ingreso que había en Acapulco hace 10 o 15 años era brutal, era importante, de enorme impacto, hoy está reducido a la 10ª parte. Tememos que pueda pasar algo parecido con Cancún una vez que siga el crimen organizado operando en estos centros turísticos donde hay evidentemente mucha demanda para cualquier tipo de drogas y de sustancias ilícitas. ¿Qué vamos a hacer, Enrique? ¿Qué propones tú al gobierno? ¿Qué propones a la sociedad? Sí, Pepe, eso tiene que ver mucho precisamente con mis viajes a los Estados Unidos para obtener también esa sensibilidad. 2 temas o 3 temas. Primero, hemos avanzado mucho con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno del Estado de Baja California Sur, y sé que lo estaremos haciendo con los empresarios, para quizá fleja eso, los niveles de delincuencia entre criminales. Pero ese no es el riesgo que sufre un extranjero cuando viene a nuestro país. Y eso es una de las cosas que también vamos a ir a hablar la semana que entra a los Estados Unidos. O sea, no estamos dispuestos a que nos estigmaticen, no estamos dispuestos a aceptar eso, porque sí nos está haciendo daño, o nos pueden hacer daño las alertas que se emitieron en Estados Unidos por motivos de seguridad en México. Entonces, trabajar por un lado en las instituciones y en fortalecerlas, pero otro lado en la percepción que se tiene del exterior de México. Enrique, te agradezco mucho tu tiempo y la opinión que has compartido con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Pepe, como siempre, gracias por la oportunidad. Es un gusto saludarte, un placer. Hasta pronto.